Chegonta botanik mavaya shkopojonta castellano kop ma shkopojon ejuka tayan kop shkopojonta tzeltal kop. Chegonta botanik, disculpen, hablo algo de celtal, pero bueno, vamos a hablar en castellano. Los pueblos mayas de Chiapas, al menos ha sido mi experiencia, son una luz para el corazón, una luz y una esperanza digna de justicia y equidad. Vamos a ir presentando a lo mejor algunas fotografías, algunos momentos, entre ellos pues los mapas de Chiapas, en donde se ubica dentro de México. Para que todos más o menos nos ubiquemos geográficamente, sureste de México está Tuxtla Gutiérrez y hacia arriba está Bachajón, que es un pequeño poblado que a continuación presentaremos cómo la iglesia y el poblado pues está llena de flora, de fauna. Pues muy queridos hermanos y hermanas, un querido y hermano sacerdote Antonio, querida Rosa, pues queridos todas y todos quienes pues se han dado el tiempo para poder estar aquí, para unir nuestros corazones, para animarlos, para fortalecerlos en esta tarea. Para mí es un privilegio el haber sido invitado para compartir con ustedes mis reflexiones acerca de la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres que la fe de Cristo nos exige. Primero quiero pedir perdón. Perdón a todas las mujeres como género, por lo que a mí toca como ser hombre y miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Por las ocasiones en las que no he colaborado para darles su lugar como mujeres y como miembros activas, en las estructuras de decisión y de dirección en la Iglesia Católica. En mi particular iglesia, y también lo puedo decir, en la Iglesia Universal. Por no escucharles adecuadamente, por mi negligencia ante las injusticias que se cometen en contra de ustedes, por mis omisiones y actitudes conscientes e inconscientes que no nos han permitido fincar estructuras de igualdad y justicia a todos los niveles, eclesial, político, económico, cultural, en donde nos podamos ver como hermanas y hermanos de un solo Padre a quien también atrevámonos a decirle Madre. Ha sido proclamado el año 2013 por el Papa Benedicto XVI como el año de la fe. Tenemos la certeza que la fe en Jesús, el Cristo, va íntimamente ligada al compromiso por construir relaciones de justicia e igualdad entre hombres y mujeres. Se han cumplido 50 años del Concilio Vaticano II. Resulta muy actual la Gaudium et Spes. Traigo señalados varios números, pero el Padre Antonio nos ha dado una síntesis extraordinaria de qué entiende la Iglesia desde la moral social, lo que es la justicia, lo que es la igualdad. Y también las conferencias episcopales en Medellín, en Puebla, el Papa Paulo VI, en la Populorum Progressio, que ya fue citada. Todos ellos, todos los documentos, los papas y los obispos, proclaman el amor como la fuerza que puede, desde la fe, luchar por la igualdad y la justicia. De la misma manera, creo que gracias a la valentía de muchas mujeres, desde diferentes partes del mundo, se han venido defendiendo los derechos de ellas y por tanto también de nosotros los varones. Las mujeres principalmente y los hombres que formamos parte de Manos Unidas son las que ahora, ellas especialmente, nos invitan con claridad y renovado espíritu a colaborar para hacer presente el objetivo 3 del milenio: promover la igualdad de los sexos y el empoderamiento de la mujer. También la historia, la sociología, la antropología y otras ciencias como la teología, elaborada principalmente desde el corazón y la sabiduría de la mujer, nos han hecho recordar a Dios no solo como papá,
sino también como mamá, como hermana, como amiga, como compañera. Nos han señalado en el corazón a la Ruá, la Espíritu, que habita en nosotras y en nosotros. Sin embargo, la historia, ya milenaria, nos ha hecho creer, lo llevamos en el tuétano de los huesos, en la sangre, en la memoria histórica, que la realidad entre mujeres y hombres, así es de por sí, por naturaleza. Así Dios lo quiso. Incluso la cita del Génesis, de que la mujer ha sido creada de la costilla de Adán. ¿Qué de interpretaciones tan machistas ha recibido? Y volvamos a ese texto. Dios creó al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Génesis 1:27. Como bien nos lo recuerda Manos Unidas en su documento base para la campaña de este año. La búsqueda de igualdad está íntimamente ligada a la justicia. Son partes constitutivas de la evangelización, que la ubican en el horizonte del reino y de la esperanza escatológica. Luchar por la igualdad para que haya justicia es vitalizar las desigualdades, es visibilizar las desigualdades sociales, económicas y políticas que privilegian a unos pocos sobre muchos, unos cada vez más ricos sobre pobres cada vez más pobres, a los indígenas sobre los que no lo son, a los blancos sobre la gente de color, a los adultos muchas veces sobre los jóvenes. Sin embargo, hoy podemos decir que dentro de estas desigualdades, la que más pesa, porque atraviesa a todos y a todas, es la desigualdad entre hombres y mujeres. Y mientras no sea un eje de todas y todos, una actitud permanente en la construcción de la igualdad de género, no podremos hacer presente la justicia en nuestras vidas, en el diario y cotidiano vivir, en el acompañamiento y aporte a los pueblos pobres con los que trabajamos. No podemos ser ingenuos, ingenuas. Difícilmente podemos aportar afectiva y efectivamente a la construcción del reino de manera situada si no señalamos claramente las causas que originan las desigualdades e injusticias. Una realidad que nos interpela. Estamos viviendo una crisis económica, social y política a todos los niveles. Nos preguntamos, ¿por qué estamos en crisis? ¿Por qué este capitalismo deshumanizante continúa lanzándonos al despeñadero a mujeres y a hombres, abriendo la grieta cada vez mayor entre el pequeño, cada vez más pequeño grupo de ricos y pueblos de pobres cada vez más empobrecidos, en donde la mujer lleva el mayor peso? Es una estructura que está destruyendo al planeta, que está matando a la madre tierra. Esta crisis ahora también ha golpeado a la gran mayoría de los pueblos del primer mundo, a España en particular, y especialmente al género femenino del planeta. Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas. ¿Quién soy yo para venir a hablar de la situación política y económica de España? Solo señalaré una de las causas de los problemas más dolorosos. Este sistema capitalista deshumanizante no tiene corazón. Y tampoco quiere que nosotros tengamos corazón. Ha basado su desarrollo en el despojo y la acumulación de unos pocos a costa de la gran mayoría de la población del mundo. Podemos vivir bien unos pocos a costa de que otros muchos vivan en pobreza, en miseria y en dolor, que no tengan las mismas oportunidades. Me quiero detener en alguna de estas consecuencias actuales. Seguramente ustedes las entenderán porque también las están viviendo. Esta situación de crisis económica por la que atraviesa el mundo a causa de la acumulación de la riqueza se presenta en dos caras. Una en los países del primer mundo y la otra son los países del tercer mundo quienes pagan la mayor parte de la factura. Con enormes contradicciones al interior de cada mundo, de cada cara, entre las dos
dos caras, se encuentra aplastada la mujer. En México, en estos últimos 6 años de violencia y de muerte, que no ha pasado desapercibido en el mundo, encontramos a 90,000 muertos en 6 años, 25,000 desaparecidos, 500,000 desplazados, zona de guerra. La libertad de expresión coartada. El promedio de asesinatos a periodistas es de 7. Parece una tierra de guerra. Y en realidad a quien más ha pegado, ha golpeado es a la mujer. Doy algunas cifras. En el año 2009 se contabilizaron 2,632 muertes en Ciudad Juárez, muertes violentas, correspondientes a más de 1/3 del total de los ocurridos en todo México, donde se totalizaron 7,700. En el 2010 ascendió a 3,100, solamente en Ciudad Juárez. Se le catalogó como la región más peligrosa del mundo. Atrás de esto, de estas cifras, hay personas con nombres y apellidos. Hay viudas y hay huérfanos. Seguramente muchos de ustedes o algunos de ustedes que han perdido algún ser querido de manera violenta saben de qué se trata. La pobreza en México ha crecido. 60 millones de mexicanos son pobres, y de esta cifra, 50 de ellos viven en la inseguridad alimentaria, 25 sufren hambre, 12 no alcanzan a comprar la canasta básica y 3 están en riesgo de hambruna. 10 millones de jóvenes, hombres y mujeres, no tienen ni trabajo ni estudio. Son algunos elementos, podría seguir con estas cifras. La realidad del estado de Chiapas a veces pensamos en la violencia exclusivamente de las muertes por enfrentamientos, nos preocupa la guerrilla, nos preocupa la guerra de esta manera, y hay muchas maneras de violentar. Señalo algunas y pongo mi atención en varias de ellas atendiendo a la mujer. Pueblos y comunidades comprados en el pasado proceso electoral. Mujeres celtales, choles, topolabales y tzotziles fueron amenazadas por funcionarios públicos que si no votaban por el candidato que ahora gobierna de la coalición del verde ecologista, que en realidad es uno, y que en realidad son las mismas familias de siempre, quienes dominan, gobiernan, nada más que ahora vestidas de algún color de partido, las que siguen dominando y saqueando Chiapas. Caravanas de migrantes centroamericanos, hombres y mujeres empobrecidos, cuyo paso constantemente a diario lo podemos nosotros percatar en varias poblaciones, entre ellas la famosa Palenque. Vamos, a lo mejor la habrán escuchado, ¿no? Pero es un conjunto arquitectónico del pasado muy importante. Todos ellos, aproximadamente 200 personas diario de Centroamérica, y cada vez va en aumento las mujeres que tienen que pasar, se suben a la bestia, así le llamamos al tren, que se estaciona en Palenque para continuar su rumbo hasta los Estados Unidos. Y ahí, en ese transcurso, pasan el peor infierno que alguien puede pasar. Vejaciones, muertes, asesinatos y toda clase de violaciones. Es increíble. ¿Cómo es posible? Si van a buscar una mejor vida, ¿cómo es posible que otro grupo los aprisione y pida dinero a sus casas, los empobrezca más todavía? Es impresionante a lo que somos capaces de llegar los seres humanos. Jóvenes mexicanos, hombres y mujeres sin futuro,
puedo decir de que 4 de 6 hijos e hijas de familia no se quedan en su pueblo, tienen que salir a buscar otras posibilidades. Tanto mujeres mexicanas y centroamericanas, actualmente cada vez en mayor número, se encuentran con dificultades para encontrar trabajo. Son las mujeres migrantes las que perciben los pagos más bajos, ya que su trabajo permanece en la informalidad y en el clandestinaje. Ellos son las más vulnerables del fenómeno de la migración. Este es el caso de las jóvenes indígenas que salen a las grandes ciudades y cuando bien les va, pueden estudiar y otro medio tiempo trabajar como domésticas en casas, en donde, como muchos sabemos, están las 24 horas a merced de los amos y de las amas, sin prestación alguna y salarios bajísimos. La mujer de menores recursos, especialmente la migrante, está expuesta a lo peor. Es el negocio más productivo y millonario que no tiene ni leyes ni fronteras. Me llamó la atención cuando empecé a ver pues la situación a la que son empujadas las niñas. Puse un caso, no lo voy a comentar completamente, pero es de San Gregorio Chamique, que colinda Chiapas con Guatemala. Es un poblado que se formó hace 25 años, en donde se van quedando las jovencitas que ya no tienen dinero y se van endrogando cada vez más. Tienen ahí a sus hijos, ahí pues abortan y trabajan en el mismo cuarto como sexoservidoras delante de sus hijos. Es tremendo. Pero ante este tiempo de crisis empeora la situación y no vayamos lejos. Aquí en España, leía yo en el periódico El País el 28 de este mes, salió un reportaje que habla del aumento de la prostitución en Madrid, un 5.83%, y anotaba que el 90% de las sexoservidoras son migrantes, rumanas, centroamericanas y de otras nacionalidades. Las migrantes, las mujeres, lo son porque son pobres y así son explotadas sexual y laboralmente. Se me viene a la mente el pasaje de la pecadora acusada de adulterio. Por ellos, los escribas y fariseos la querían lapidar, y ellos, empezando por los más viejos, se fueron retirando. Juan 8:1-11. Y el que esté libre de culpa, la que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Me pregunto, ¿cómo poder ir en paz? ¿Cómo poder ir en paz, como le dice Jesús, y encontrar caminos de vida? Nos toca a todos responderlo. Otra situación de violencia la experimentan hombres y mujeres inocentes encarcelados que pagan condenas injustas y cuyos procesos y expedientes están mal integrados. Un caso emblemático que probablemente hasta acá se dio a conocer fue la señora francesa que estuvo durante 5 años en la cárcel, y independientemente de si es o no culpable de estos hechos, por no llevar por parte de las autoridades mexicanas el debido proceso, por haber violentado sus derechos, después de estar en prisión varios años, es liberada la semana pasada y extraditada a su país. Tenía yo un ejemplo de una niña de 15 años que fue violada, seducida por su novio, 25 años, engañada. Los papás tratan de arreglar el problema, llaman a los papás del muchacho, el muchacho habla por teléfono, por celular, se lo permiten los papás, le dicen, por supuesto, háblales a tus papás, les habla y les dice, me tienen secuestrado. Y de aquí un calvario para la niña de 15 años, un calvario, porque llega la policía y ante la situación que estamos viviendo,
no pregunta, golpea a medio mundo, libera al secuestrado y la niña de 15 años tiene que parir en la cárcel y duramos 6 meses para poderla sacar. Es impresionante. Hay violencia por la venta de infantes en Chiapas. Desde hace décadas se sabe de niñas y niños, de quienes se desconoce su paradero, que se llevan con diferentes finalidades comerciales, entre otras la prostitución y la venta de órganos. La venta de niños y niñas en los Altos de Chiapas es una práctica de décadas. Hay violencia por la mayor inseguridad en las grandes ciudades como Palenque, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, Tuxtla, entre otras donde se desencadena violencia, robos, secuestros, levantones y presencia del crimen organizado. Estamos hablando en este momento de 67 feminicidios en el estado de Chiapas en el año 2012. Estos documentados. Dicen que cuando uno documenta un caso, normalmente hay 2 o 3 atrás que no fueron denunciados. En el año 2010 fueron 300 los feminicidios. Hay violencia por el incremento de los índices del alcoholismo. Es un problema endémico en Chiapas. Son pueblos que son alcohólicos, que les es difícil poder tomar una copa, porque así fueron acostumbrados y así fueron de alguna manera como se les quitó su tierra, como se les despojó de sus bienes. Hay violencia por la permanente militarización y paramilitarización. Con la presencia de los militares crecen en torno a los campamentos, cantinas, prostitución y enfermedades por el contacto sexual, en donde las más afectadas son las mujeres de la localidad. Se violenta a Chiapas con los proyectos clientelares del gobierno federal y estatal que aumentan la dependencia, la desorganización y a la larga el empobrecimiento de las comunidades, al no generar riqueza social y corresponsabilidad en el desarrollo. Las primeras víctimas son las mujeres. Ellas son las que reciben la mayor parte del beneficio. ¿Qué les digo? Al mes reciben, será más o menos unas 150, entre 150 y 250 pesetas, que para ellas es una gran cosa, es algo que nunca les va a dar su esposo, porque no hay fuentes de trabajo y el precio de los productos es sumamente bajo de lo que ellos producen. En el fondo es el control de ellas para finalidades políticas y en fin. Hay violencia por la reconversión transgénica del campo, que además de contaminar desplaza los cultivos tradicionales como es el maíz y el frijol en beneficio de la gran industria de transgénicos y de los capitales monopólicos. Esta situación aleja a la mujer campesina, a la familia campesina, indígena, dueña de lo que siembra, del cultivo de la tierra y las semillas, convirtiéndola a ella y a su familia en consumidora de los productos manufacturados por las transnacionales, que elaboran comida chatarra y también semillas transgénicas venenosas, como es, voy a decir el nombre, muy conocido, y bueno, hace tanto daño que hay que mencionarlo, Monsanto. Hay violencia al encontrarse en libertad los autores intelectuales y varios de los autores materiales de la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1995. 15 años han pasado y no se ha hecho justicia. En ese momento, si alguno no recuerda o a lo mejor muchos no lo supimos, fueron 45 indígenas asesinados, quienes estaban orando por la paz en una ermita, y un grupo paramilitar
entró a la ermita y asesinó a 45 indígenas, de entre ellas 20 mujeres, 7 de ellas embarazadas, 9 hombres y los demás niños y jóvenes, niñas y jovencitas. El pasado sexenio en Chiapas aumentó el índice de pobreza que estaba en el 2000 en 76.7% y ahora en el 2013 lo encontramos en el 78.4%. Alguno de ustedes se preguntará, ¿cómo es posible esto? Recuerdo el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, subcomandante Marcos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Casi 20 años de que se levantó un grupo armado en Chiapas. ¿Qué ha sucedido? Se llegaron a los acuerdos de San Andrés. Los firmó el gobierno mexicano. Después se echó para atrás y en lo que lo convirtió fue en programas clientelares que siguen empobreciendo a la población. Y si no, ¿cómo es posible que tengamos estos índices de pobreza que en lugar de haber bajado han subido? Me podrán preguntar, y los que a lo mejor han podido conocer esas bellas ciudades, esos bellos lugares de Chiapas, ¿acaso no hay más carreteras? Sí, carreteras turísticas. ¿A quién beneficia? ¿Hay más escuelas? Sí, hay más aulas. Pero ¿cómo está la calidad de la educación? ¿Hay más clínicas? Efectivamente, sin medicamentos ni doctores. La infraestructura, ustedes tienen pues una experiencia inmediata. O sea, lo que es toda la industria de la construcción. Hay una corrupción gigantesca ahí, no sé aquí. Allá igual. Lo normal, lo cotidiano, sea el partido que sea, es que si se hace una construcción, el 15% va libre a la presidencia, el otro 15% se lo queda al constructor. Y hagamos lo que podamos, y si lo hacemos mal, mejor, porque lo vamos a repetir el próximo año o el próximo sexenio. Lo más probable es que este sexenio se incremente significativamente estas violencias de despojo en Chiapas de sus riquezas y de los pueblos indígenas, de sus tierras, territorios y recursos. No quisiera ser profeta en ese sentido, ¿no? Quisiera ser optimista y creo que en lo cotidiano normalmente lo soy, pero la situación no me da posibilidad a esperanza, sí, a optimismo no. Va a haber más pobreza, el crimen organizado va a continuar, está organizado porque está involucrado el gobierno a todos los niveles, a nivel local. Buscarle a un experto en esta materia de la ONU, dice el 70% de los municipios en México está imbuido, está metido el crimen organizado. Cuando hablamos de crimen organizado, por supuesto que hablamos también de los criminales de cuello blanco. Los demás, los capos, el Chapo, y ellos son socios menores. ¿Dónde están los mayores? En las grandes firmas bancarias. ¿Quién lava el dinero y por qué no se han hecho leyes para atrapar a todas estas gentes? Es un gran negocio. Es un gran negocio. En fin. La violencia sufrida por las mujeres indígenas mayas es ancestral. Cito a Tania, de 28 años, en una entrevista que hizo una compañera, Georgina Méndez. Nos golpeaban, no nos daban estudio y nos decían, ¿para qué vas a servir? Para nada. Las mujeres nada más se van y ya no reponen dinero que en ella se gastó. Eso decía mi papá. Eso es una entrevista hace 5 años.
La mujer era vista en buena medida como una integrante de la familia de segunda clase, de menor valor que el varón. Cuando el hombre se emborracha es común, muy común, que golpee a su mujer. Ahorita tenemos una lucha en contra de la venta de las bebidas alcohólicas. Bueno, aquí nos lucharían contra las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pues es parte de la dieta aquí. Allá no, allá no. Allá más bien es una enfermedad endémica, en donde las mujeres son las que más lo llevan. Y por eso pedimos a las mujeres, les rogamos a las mujeres que ellas sean las que encabecen esta lucha. A ver qué alcanzamos a hacer. Ojalá alcancemos a disminuir y a tocar de manera integral, no de manera prohibitiva, de manera integral, soluciones para esta enfermedad. Cito a Rita, de 23 años. Los hombres se esfuerzan para mantener a las mujeres, dice Rita, para darles y que no tengan que buscar en otro lado. Por eso ellos trabajan duro. En cambio las mujeres, pues nada más, como quien dice, somos mantenidas. Hay una desvalorización de la mujer que vuelve a repetir patrones ancestrales. Está la certeza en todos y en todas que el trabajo de la mujer campesina es muy importante, es vital. Cito a un principal, a Pedro de Mesa, de Tubiljá, municipio de Chilón, cuando le pregunté, Tatik es papá, ¿qué pasaría contigo si se muere tu mujer? Dice, soy hombre muerto. No puede vivir el hombre campesino sin su mujer, pero no se valora de la misma manera. Quisiera en este momento hacer un pequeño alto. No he terminado. Faltan las luces. Estamos viendo las oscuridades terribles. Estas son las oscuridades. Ayudémonos a buscar las luces. Yo voy a señalar algunas, pero les voy a pedir, sí, voltean un poquito con el de al lado, con la de al lado. A lo mejor no se conocen, pero de esto que acabo de comentar, ¿qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué podemos hacer? Les voy a dar nada más 2 minutos y no voy a dejar que nadie salga. Ay, Dios mío, bueno, si hay un compromiso urgentísimo, bueno, por supuesto no están cerradas las puertas, ¿eh? No están cerradas. Adelante, no, estamos en confianza, estamos en familia, estamos como Madres Unidas. 2 minutos nada más, aquí los estoy contando los 2 minutos para que comenten. Esta es una práctica que tienen los indígenas. Es una práctica de que después de escuchar algo, es platicar con el otro, con el que está al lado, para digerir un poquito lo que se dijo y qué fue aquello que más me llamó la atención. Pues ya son 17 segundos.